Bienvenidos al lado maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos a un vídeo más. Vamos a seguir con Undaunted Norte de África junto con esta gran expansión como es la de Reinforcement o Reinforcement, como se diga, eso que es súper complicado. Y el modo de juego en solitario. Pues un poquito de recordatorio del vídeo anterior, el bot pues se está empezando a ir hacia los objetivos y además nos ha dejado aquí bastante pues vulnerables, vamos a llamarlo de esta manera, tanto al fusilero como al explorador. En realidad nos han bloqueado, pero bueno, vamos a ver cómo funciona ahora este nuevo turno, este nuevo vídeo. Vamos a ver cómo podemos intentar bloquear al bot, aunque bueno, lo veo yo bastante complicado. Pero bueno, vamos a ello. He barajado, de todas formas voy a volver a barajar para que veáis, así nadie me dice que he hecho trampas ni nada, que no me gusta, pero bueno, venga, va. Cortamos por aquí, por ejemplo, y ya lo dejamos apañado. Cogemos dos cartitas para mí y ahora robaremos dos cartitas más. Pues vamos allá. Vamos que nos vamos, vamos que nos estamos yendo, nos estamos viniendo. ¿Y sabéis lo que voy a hacer? Voy a empezar a quitar nieblas de guerra en cuanto... Ah, bueno, si ya tengo un explorador, pues voy a empezar a quitar nieblas de guerra si me salen. Bien, vale, pues no ha salido. Pues fenomenal, fenomenal. A ver, tenemos ametrallador, explorador y fusilero. Vamos a ver. Vamos a ponerlo así. Vamos a ver. Ametrallador. Puedo coger con explorador y me vendría aquí, ¿vale? 1 y 2. Me comería dos de esto. Vale. Con el fusilero me vendría aquí. ¿Vale? Ya tengo una estrategia, ¿vale? Va, voy a usar el ametrallador, ¿vale? Como iniciativa. Venga, a ver si tengo suerte. Un 8, ¡buah! Pues no he tenido suerte. La iniciativa es suya. Vale, ¿qué es lo que ocurre cuando la iniciativa es del enemigo? Bueno, pues esto ya me las quedo y ya no voy a poder hacer más. Bueno, pues entonces ya mi estrategia, mi táctica, mi todo, pues se ha ido al garete. Se ha ido todo al garete. Al garete. Jopetas. Bueno, vale. Venga, ya está hecho. Pues robamos ahora 3 cartas más. 1, 2 y 3. Vale. Y ahora vamos a empezar por el de mayor coste. Bueno, el de iniciativa. Realmente sería el de iniciativa. Venga. Suboficial mayor. Vamos allá. Suboficial mayor. Lanzamos dadete. Sale un 7, dice que del 6 al 10 pone inspirar las 2 siguientes cartas en el área de juego. Jopetas con el inspirar, tío. Jopetas con el inspirar. Vale, pues va a inspirar las 2 siguientes. Las 2 siguientes son estas 2. Vamos a empezar con el explorador. Venga, el explorador. Explorador que dice lo siguiente: niebla de guerra en el área de juego. No hay niebla de guerra porque tenemos esta y tenemos esta de aquí, así que no hay niebla de guerra. Vale, no hay objetivo en la loseta. Vale, selecciona un destino hasta 2 losetas de distancia. No hay... Sí, hay objetivo aquí. Hay objetivo. Perdonad, que hay objetivo, que es el avión. Entonces es enemigo en la loseta, atacar y... vamos a ver, el destino está a 2 losetas, selecciona un objetivo no inspirado. Vale, no hay objetivo en la loseta, sí lo hay, con lo cual hay que ver qué es lo que hacemos. Dice enemigo en la loseta no, y si no, pues hay que lanzar un dadete. Vamos a ver qué es lo que pasa. Sale un 2. Con un 2 sale encubrir. ¿Por qué? Bueno, pues hemos dicho que como hay un objetivo, que es este de aquí, pues el explorador se va a mantener en su sitio. Entonces, ha salido un 2 y aquí ya me lo pone claramente encubrir, ¿vale? Lo pone por ahí, encubrir. Así que vamos a darle caña. ¿Qué significa encubrir? Encubrir significa que yo me voy a comer una niebla de guerra. Vamos allá. Pues una nieblecita de guerra que me lo como. Aquí tenéis, de todas formas, para que lo veáis. Por aquí. Vamos a ver. Encubrir. Coge una carta de niebla de guerra de la reserva de tu oponente y añádela a su pila de descartes. Si no queda carta de niebla de guerra en su reserva, esta acción no tiene efecto, ¿vale?
Muy bien. Y, por cierto, tiene que volver a hacerlo, porque inspira 2 veces. Así que me voy a tener que comer otra niebla de guerra. Acordaros. Tiene el explorador, va a poder realizar la inspiración gracias al suboficial. Entonces, otra niebla de guerra que me voy a comer con patatitas. Y ahora viene, vale, y esta ya se puede descartar. Y ahora viene esta de aquí, el ametrallador. Vamos a ver qué hace el ametrallador. Ametrallador. Vamos a ver. Dice, enemigo con un valor total de defensa de igual o menor que 6. Pues 1, 2, 2 y 5, 7. 1, 2, 3 y 4, 7. Así que nada. No va a poder atacar. Enemigo con un valor total de defensa de menor o igual que 8. 1, 2. Perdón. 1, 2 y 3 y 5 son 7. Pero hay un inconveniente. Hay un inconveniente, que ya está bloqueado, ¿vale? Entonces, si está bloqueado ya no se puede bloquear 2 veces. Entonces hay que pasar a la siguiente. Lanzamos un dado. Un 8. Dice, de 1 a 5 selecciona al enemigo más peligroso, más cercano, ¿vale? Mover a una loseta explorada más cercana a un enemigo. Y es de 1 a 6, bloquear. Bueno, como bloquear no le va a compensar, pues entonces se va a mover hacia la loseta. Mover, que sería mover a una loseta explorada, que es esta de aquí, ¿vale? Se va a poner aquí, junto con el explorador. Y volvería a inspirar. Se volvería a inspirar. Ahora sí que sí, menos de 6. 5 más 1, 6. Mayor o igual. Va a atacar. Ahora va a atacar a mi explorador. ¿Con cuánto va a atacar? Con 2. Que ya lo pone aquí, con 2. Pues lanza 2 dadetes. Sale un 1 y un 2, con lo cual ha fallado, menos mal que ha fallado. Bien, pues ya ha hecho la inspiración, o sea, ha hecho su acción y además la inspiración. Y ahora vamos ya con el ingeniero, vamos a ver qué hace el ingeniero. Jopetas, el bot se está poniendo fino, ¿eh? El ingeniero, demoler, no puede demoler porque no está en ningún objetivo para demoler. Con lo cual, no está en un objetivo, selecciona un destino explorado hasta una loseta de distancia. Bien, pues entonces este de aquí. Va a ser este de aquí. Fenomenal. Selecciona un objetivo como destino, ¿vale? Y selecciona un destino más cercano al objetivo, ¿vale? Como este es un objetivo, este es el más cercano, pues se va a colocar ahí. Y en el próximo va a intentar machacarle. Lo bueno, que la inspiración ya no le vale. Menos mal. Y ya con esto ha terminado el bot. Me tocaría a mí. Por cierto, he cogido esto para saber quién tiene la iniciativa y no lo he usado todavía para nada. Venga, va, me toca a mí. Venga, fusilero. O sea, explorador. Vamos a utilizarle, vamos a activarlo. Vamos a activar también el fusilero. ¿Vale? Vamos a darle la vueltecita. Y además vamos a utilizar el explorador, vamos a moverle. O atacamos. A ver, solo con un dado. Y podríamos 1 y 5, 7. 4 y 1, 5. Podemos intentar atacar aquí. Vale, venga, con 5. Vamos a intentar atacar al ametrallador, ¿vale? Venga. Uy, he visto ahí el 7. Nada, pues nada. No podemos hacer nada. Pues este explorador se va para su casa. Muy bien. Pues nosotros ya no podemos realizar nada más. Porque mi intención era haber movido hasta aquí, pero si el fusilero lo hubiera podido mover ahí, joder, es que todo se complica, tío. Es que todo se complica, colega. Todo se complica. Pues con esto ya he terminado esta ronda. Pues vamos ahora con la siguiente. Vamos a robar las 4 primeras cartas. 1, 2, 3 y 4. Fenomenal. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos comandar 2. Inspirar 1. Reforzar. Podemos hacer comandar 2 y así robo 2 cartas y tengo más oportunidades. Esta de aquí, de momento la de inspirar, pues no me atrae. Entonces voy a jugar esta. Y esta como ametrallador, 1, 2, 3 y 4, 7. Y podría intentar hacer daño 2 veces. O 1 y 2 me puedo poner aquí. Lo que pasa es que ahí es muy peligroso, porque solo con 4 ya me impactarían.
me impactarían. A ver qué puedo hacer. Venga, primero vamos a jugar esta, ¿vale? Venga, inspirar. Vamos a sacar la primera carta, 6, ha perdido, ¿vale? Como pierde el bot, esta la va a tener que descartar y después ya roba sus 3 cartitas en cuanto le toque al bicho. Bien, pues esta ya la vamos a retirar, si soy capaz. Ay, 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 ahora. Venga. Y vamos a ver, ametrallador, ¿qué podemos hacer? Podemos movernos. Si nos movemos aquí, 1, 2, aquí serían con 6 y en cambio 1, 2, 3 y 4, 7. Es que quiero intentar cargarme a este tío. Vale, pues venga, vamos a hacer eso. Pero antes de... Sí, antes de hacer nada vamos a dar comandar 2. ¿Qué hace comandar? Significa que voy a robar 2 cartas. Así, sin más. Vale, y una niebla de guerra que me lo va a comer con patatas. Me lo va a comer con patatitas. A menos que haga esto, que es lo que voy a hacer. Reconocimiento, ¿vale? Voy a hacer reconocimiento. Significa que esta niebla de guerra me la voy a quitar. Y esta de aquí... pues se viene aquí. Y además voy a robar una carta por reconocimiento. Vaya por Dios, una niebla de guerra. Vale, pues venga. La niebla de guerra me la quito. Y ahora ametrallador. 1, 2 y 3. Venga, vamos a disparar y ya está. Vamos a disparar a este ametrallador. Vamos allá. Sale un 8. Sale un 8. Pues con ese 8 le hemos hecho un impacto. Bien. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues mirad. A ver. Os lo voy a enseñar por aquí, dame un momento. Aquí está, el reglamento. Mirad, es que hay que mirarlo porque no me acuerdo cuándo, porque, a ver, os explico. De dónde hay que quitar las cartas cambia un poquito respecto al jugador humano, ¿vale? Si consigues atacar con éxito a una unidad del bot, busca en su pila de descartes la carta. Vale, vamos a ver. Pila de descartes, sí, aquí está. Vale, pues ya está. Pues la quitamos de la pila de descartes. Listo. Ahora, apañado. De la pila de descartes se ha ido. Bien, este es 1. Y ahora vamos a volver a atacar. Vamos a volverle a atacar al ametrallador otra vez. Vamos allá. Un 6. Y necesitaba un 7, con lo cual no ha sido posible. Pues nada, pues no vamos a poder hacer nada. Bien, pues ahora sacamos 3 cartitas para el bot. Vamos a ver qué es lo que hace el bot. Sacamos sus 3 cartitas, ¿vale? 9, 3 y 2. 9, 3 y 2. El teniente. Vamos a ver qué es lo que hace el teniente. Nuestro turno ya terminó. Nuestro turno ya terminó. Vamos a ver, teniente, teniente, teniente. Teniente. Lanzar un dado. Vamos allá. Un 6. Con un 6 dice comandar 2. Muy bien. Muy bien, pues como dice comandar 2, pues esta la retiramos y roba 1 y 2 cartas. ¿Vale? Ingeniero, ingeniero y tal. Vale, como no tiene un explorador, ¿vale? No tiene ningún explorador, la niebla de guerra se va para su casa. ¿Vale? Al no tener explorador. Vamos a ver qué hace el ametrallador. El ametrallador va a atacar. Eso ya os lo digo porque es lo que nos pasó antes. Vamos a ver. Ametrallador. Dice, enemigo con un valor de defensa de 6, de igual o menor a 6. Pues 1 y 5, pues son 6. Pues ahora, pues ya está. Pues va a atacar. ¡Hola! Un 10 y un 7. Está claro, me ha impactado. Bien, ¿vale? Como me ha impactado, no tengo mano. Pues tenemos que mirar en la pila de descartes. Un explorador que se nos va. Pues ahora, venga, para su casa. El explorador que se nos muere. Se nos muere el explorador. Muy bien. Vale, pues el ametrallador ya está hecho. Vamos a ver qué hace el ingeniero. Y encima 2 veces. Vamos a ver qué hace el ingeniero. Bueno, el ingeniero, ya os lo digo, va a intentar petar aquí el bicho. ¿Dónde está? Ingeniero. Que va a hacer demoler. Y encima con 3 dados. ¡Buah! Sale un 10 y un 8. ¡Buah! Vale, pues la ha petado. Ha petado por completo. Ha petado esto. Vamos a hacer aquí demoler. ¿Veis aquí que tiene demoler un 3 en negro y un 3 ahí metido en un circulito blanco? ¿Vale? El circulito que viene con puntos suspensivos porque es para demolición de objetivos, como puede ser este, o de carros blindados también y demás. Bueno, este exactamente es solamente para edificios y cositas así, ¿vale? Entonces, esto ya está hecho. Este se va para el bot, porque ha explotado el avión. La pena de no tener aquí el avión echando un millo, ¿vale? Eso estaría bien, como que ha sido petado. Pero bueno, vale, venga, pues esto se lo doy al bot, que ya tiene un puntito de los 3 necesarios.
Y ahora le vuelve a tocar al ingeniero. Vamos a ver qué es lo que hace el ingeniero. Demoler no va a poder, así que no en un objetivo, ¿no? Ya no hay ningún objetivo. Dice selecciona un destino explorado. No hay ninguna zona explorada. Así que hasta una loseta de distancia. Selecciona un objetivo como destino. Nada, nada, nada. Mover al destino, nada. Y atacar, pues es lo único que va a poder hacer. ¿Y dónde va a atacar? Aquí al explorador. Porque es el más vulnerable ahora mismo. Muy bien, un 8. Un 8, pues nada, pues otro... ¿cuánto necesitaba? Pues 5 más 1, 6, pues nada, pues jopetas, pues me está metiendo para el pelo, Explorador, venga. Me está metiendo para el pelo el bicho, vamos, 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 ya sabemos cómo va a terminar esto, va a terminar fatal. Y ya el bot pues ha terminado, que no ha sido poco lo que ha hecho. Madre amor hermoso, la que me ha liado, me ha quitado ya... ¡Puf! Madre mía, madre mía, madre mía. Vale, pues venga, vamos a continuar. Vamos a ver, 1, 2, 3 y 4. Ametrallador, fusilero, fusilero. ¡Oh, qué guay! ¡Qué guay! Vamos a ver, y ametrallador. Fusilero, fusilero. Voy a utilizar la niebla de guerra. Venga, va. Voy a utilizar la niebla de guerra. Ya sé que va a salir el bot, pero bueno, vamos allá. Un 3, ametrallador. Vale, pues ya está. Venga, pues él va a tener la iniciativa. Eso significa que va a coger pues una carta. Vale, bueno, esto lo vamos poniendo así. Ya tiene 2. Esto a mí me parece una trampucia, Me parece trampas por parte del bot que no veas, porque no entiendo por qué no puede... Es que no lo veo, no lo veo justo, pero bueno, vale, venga. 2. Venga, va. 3 y 4. ¡Hola! Lo que ha salido aquí. ¡Madre mía! Madre mía. Bien, pues habrá que empezar por el teniente. El teniente que habrá que tirar, pues, un dadete. Vamos a ver, teniente, teniente, teniente. Dice tirar un dadete. Vamos allá. Un 3. Sale un 3. Dice reforzar, reforzar y reforzar. Vale. Pues entonces reforzar, reforzar y reforzar. 1, 2 y 3. Pues ya están los refuerzos. Que son explorador, ingeniero y ametrallador. Muy bien. Vale. Pues esto a la pila de descartes. Y este también para su casa. Vamos con el ametrallador. No, el ametrallador no, perdón. Vamos con el explorador. Explorador, lo primero sería quitar niebla de guerra. Eso ya lo conocemos. Y si no... Dice, niebla de guerra, vale, no hay objetivo en la loseta, no lo hay, entonces selecciona un destino de hasta 2, pues entonces, pues 1 o 1 y 2, que lógicamente podría venir hasta aquí, ¿vale? Para hacerse con los 3, selecciona un objetivo no explorado como destino, ocupado por el enemigo, explorado por el enemigo, cercano a un fusilero enemigo o aleatorio. Selecciona un objetivo no explorado como destino. Vale. Selecciona un objetivo más cercano a un objetivo no explorado. Explorado, ocupado por el enemigo, explorado por el enemigo, cercano a un fusilero enemigo, cobertura o aleatorio. Mover al destino. El destino está a 2 losetas de distancia. Selecciona la loseta a atravesar. Explorada, ocupada por el enemigo, explorada por el enemigo, cercano a un fusilero y cobertura. Bueno, pues en este caso, yo creo que en la situación en la que está ahora mismo el explorador, se puede venir aquí, perfectamente, ¿vale? Podría venirse aquí para hacerse con el control de estos 2 puntitos, porque aquí no hay nadie, no está explorado ni nada. Entonces, ¿cómo lo va a realizar? ¿Cómo lo va a realizar? Siempre hay que jugar lo que sea peor para el jugador. En este caso va a ser venirse aquí. Entonces va a explorar 2. Va a explorar 2. 1 y 2. Se va a venir aquí. Vamos a coger 2 de estas. 1 y 2. Vamos a mover esto un poquito. Y además
Vamos a ponerle 2 nieblas de guerra, que es lo que hay que ponerle. Fenomenal. Y ahora volvemos otra vez al explorador. Vamos a ver lo que dice. Dice, niebla de guerra que no la hay, ¿vale? No hay objetivo en la loseta, sí hay objetivo en la loseta, con lo cual esta no hay que hacerla. Enemigo en loseta, no hay enemigo en la loseta. Y ahora de 1 a 7 vamos a ver qué es lo que hace. Son los 6, ¿vale? De 1 a 7 en cubrir, ¿qué es lo que significa? Que me va a poner a mí una nieblecita de guerra. Pues vamos a poner una nieblecita más de guerra. Muy bien. Y ahora el ametrallador. Vamos a ver qué hace el ametrallador, que se moverá hacia el objetivo. Ametrallador. Enemigo con un valor total... vale, pues 6 o menos. Sí. No, va a atacar. O sea, este no se va a complicar la vida. Es lo primero que va a hacer. Atacar. Pues lanza 2 paquetes. Sale un 1 y un 9. Con lo cual me hace impacto. Y si como me impacta, primero tenemos que mirar qué es lo que tenemos en la mano. En la mano no tenemos nada. Luego, en la pila de descartes, pues ya está a punto de palmar. Explorador. Y después habría que mirar explorador. Pues ya se la ha cargado. Bueno, se la ha cargado no. En cuanto me hagan un impacto más, adiós. ¿Por qué? Porque cada unidad tiene hasta 4 cartas. Yo tengo una carta solamente aquí, que está en reserva. Como no la coja, el explorador muere y con ello yo ya no puedo obtener, por lo menos, venirme hasta este objetivo. Con lo cual, bueno, es que no voy a poder venir hasta este objetivo. Tendría que... es que esto lo tengo ya perdido. Esto lo tengo perdidísimo. Venga, pues ya he hecho esto, ya esto se va para su casa. Muy bien, muy bien. Pues venga, vamos con el fusilero. El fusilero se va a mover. Se mueve aquí. Y con este de aquí va a controlar. Ahora, controlado. Ya tenemos también un puntito. Y ahora vamos con el ametrallador. El ametrallador, 1, 2 y 3, vamos a intentar atacar a ese ametrallador. Un 5 y un 3. No hacemos nada. Necesitábamos un 7. Necesitábamos un 7. Porque este tiene 6. 1, 2 y 6, 8. Buah, sería imposible. Vale, pues ya no podemos hacer nada más. Esto ya está... esto está ya sentenciado, ¿eh? Lo tenemos ya sentenciado. Bien, pues hemos terminado turno mío, turno del bot y vamos a ver qué es lo que pasa. Pues venga, robamos cartita, 1. Y necesito reforzar para coger esa carta de explorador, si no, no le puedo mover de ahí. Y si no le puedo mover, tenemos un problema. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Que el fusilero está muy al descubierto, pero mucho. 2, 3 y 4. ¿Y qué hago yo? ¿Y qué hago yo, tío? Comandar me vendría muy bien, y es que inspirar también. Vale, venga, vamos a sacar este de aquí, ¿vale? El líder de escuadra. Venga, líder de escuadra. 1, 2, 3... Perdón. Saca esta, sacaría esta, la niebla de guerra, con lo cual esta se va al descarte y la he cagado porque esas cartas no las tenía que haber visto. Pero bueno, vale, venga. Sería nuestro turno. Vamos a ver qué hacemos en nuestro turno. Vamos a ver. Nuestro turno. Lo primero vamos a utilizar... la niebla de guerra que se va. Fusilero. Vamos a disparar con el fusilero. Vamos a disparar al ametrallador. ¿Con cuánto? Con 1. ¿Vale? Que sería 4 más 1, 5. Pues con 5 impacta. ¡5! Impactó. Fenomenal. Fenomenal. Bien. Ahora, ¿qué tenemos que mirar? Aquí. Ametrallador. Primero acordaros que había que mirar en los descartes. Muy bien. Y ahora nos tocaría con el sargento de pelotón, que lo que voy a hacer va a ser comandar 2. Porque podríamos reforzar, pero no. Voy a comandar 2. 1 y 2. A ver qué es lo que ocurre aquí. Una niebla de guerra más. El fusilero, que va a intentar disparar otra vez al ametrallador. Vamos a ver. Un 10. ¡Toma ya! Fenomenal. Pues venga, vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Ametrallador. Vamos a ver. Explorador, teniente, explorador, ingeniero y ametrallador. Muy bien. Pues
Le estamos haciendo también bastante pupa, ¿eh? Le estamos haciendo bastante pupa al bot, pero aún así no va a ser suficiente. Como me ataque al explorador, le hemos liado. La hemos liado parda. Bien. Turno del bot. Pues sacamos sus 3 cartitas. Una. Ahí va. 2. Y 3. Bien. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos el suboficial mayor. Suboficial mayor, vamos a ver. Aquí le tengo yo por aquí. Que dice lo siguiente: lanzar un dado. Sale un 1. Con un 1 es reforzar y reforzar. No puede realizarlo. ¿Vale? Como no puede realizarlo, simplemente se va para su casa. ¿Vale? No puede realizarlo. Yo me voy a regir por lo que me pone aquí, porque no tiene por qué tal. Al lanzar el dado me pone esto, no puedo hacerlo, pues ala. Pues para su casa, así de claro. Ingeniero. Vamos a ver, demoler, no puede demoler. No en un objetivo, efectivamente, no está en un objetivo. Pues entonces selecciona un destino explorado, que va a ser este de aquí, y se va a mover hacia el destino. Pues ingeniero se va a mover hasta aquí, con lo cual se mueve 1 y listo. Y ahora el ametrallador. Vamos a ver qué hace el ametrallador. El ametrallador va a disparar aquí, pero tenemos que ver cuál es la... vamos a ver, tenemos que ver por aquí la peligrosidad. Fusilero sobre el objetivo. Primero, fusilero sobre un objetivo que controle el bot y que el bot no tenga unidades en él. Pues no. Ahora, fusilero sobre un objetivo. Efectivamente, está sobre un objetivo, con lo cual va a disparar ahí. Pues entonces, va a ser 4 más 1, 5. Tira 2 dadetes y sale un 5, justo. Pues yo pierdo una cartita del descarte. Una cartita del descarte. Y esto ha sido el bot, que no está nada mal. La verdad es que hay una cosa que no me termina a mí mucho de convencer, pero bueno, que he hecho, ha sido lo de que podría haber inspirado, pero como ha salido lo del dado, el dado es quien manda al final. No sé, bueno, lo dejáis ahí en comentarios si vosotros creéis que tenía que haber hecho la segunda, pues lo que había dicho aquí, ¿vale? Que de 6 a 10 inspiraba, pero como había salido, no, ya no me acuerdo, un 1 creo que era reforzar y reforzar. Como no tenía para reforzar, pues nada, se queda sin hacer nada. Es que esto es así, esto funciona así. Vale, pues robamos 4 cartas otra vez. 1, 2, 3 y 4. Uf, es que con el fusilero puedo intentar hacer pupa, ¿eh? Y con el ametrallador también. ¿Tiene que tener todavía nieblas de guerra? No. Ya no debería tener más niebla de guerra. Ya no tiene más niebla de guerra. No sé qué hacer, ¿eh? No sé qué hacer. Me voy a deshacer de la niebla de guerra. Venga, vamos a ver. Vamos a poner ese y a ver qué es lo que sale. Un 2. Uy, por el pelo un calvo. Por el pelo un calvo. Madre mía. Pues 1, 2, 3. Vamos a ver. ¡Ahí va! Que se me van por ahí las cartas. Vamos a hacer así. Y... niebla de guerra. Fenomenal. Vale. Venga, explorador. ¿Qué es lo que va a hacer el explorador? Bueno, pues como tiene una niebla de guerra, va a hacer reconocimiento. Que esto se va a ir para su casa. ¿Vale? Se va a ir para su casa. Este se va fuera de juego y además robó una cartita por reconocimiento. Vale, pues ya está. Y ahora va el ametrallador. El ametrallador, ya sabemos, va a disparar a fusilero. Va a tirar 2 dadetes. Sale un 8 y un 8. Buah. Por cierto, yo no he robado mis 4 cartas. ¿O sí? Ah, sí, calla. Calla. Vale, como ha salido el fusilero, la carta del fusilero se va para casa. Perdón, se va para casa. Fusilero ya le queda solo 2 vidas, 2 impactos y se me muere. ¡Se me muere! Venga, va.
este se nos va, vamos ya con, con el ingeniero que ya sabemos que se va a dirigir hacia el objetivo. Y como tiene otra vez, va a intentar atacar este objetivo lanzando sus 3 dadetes. Y sale un 8. Vale, con un 8 esto peta. ¿Vale? Ha petado el camión. ¡Pumba! A tomar viento. Y ya con esto pues ha hecho sus 2 puntitos el bot y con esto pues me ha ganado. Me ha ganado, pero vamos, de calle. Me ha ganado de calle. Con lo cual aquí, buah, esto, el bot es potente, ¿eh? El bot es muy potente. No sabía, bueno, no sabía. Yo sabía que era potente, pero es que me ha pegado un palizón de la leche. Me ha pegado un palizón de la leche. Mi intención que era venir también por aquí para hacerme con esos 2 puntitos y al final mirar cómo ha quedado esto. Pero bueno, mirad, esta es la partida. Este es el primer escenario contra el bot de Undaunted Norte de África, que el primer escenario lo tengo yo, no sé dónde lo tengo, que ya no me acuerdo cómo se llamaba. Creo que se llamaba no sé qué 7, ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo, tíos, es que tengo la pelota, o 8 o algo así, ya no me acuerdo. Vamos a ver, escenario 11, 12... Aquí, aeródromo 7, ¿veis? Como sabía yo que era algo de 7, pues sí, aeródromo 7. Pues esto ha sido cómo funciona el bot, no es nada complicado, solo que varían algunas cositas con respecto a cómo se juega con un jugador humano. Y bueno, habéis visto ya el palizón también que me ha metido, que me he quedado, vamos, tiritando. Así que nada, espero que os haya molado la partida, espero que os mole también el juego, que veis que es súper interesante. Y lo dicho, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos y los que no, por favor, suscribiros al canal, completamente gratuito, simplemente le dais ahí a suscribir, nos ayudáis un montón, es gratis y podemos continuar con este gran proyecto. Y ya sabéis, nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Twitter, todo, YouTube, y estamos también hasta en WhatsApp, que en la descripción tenéis todos los enlaces necesarios para poder seguirnos y demás, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego, adiós, adiós.